Hola amigos de Cómo lo arreglo. Como veis, hoy os traigo el mini Sonoff. ¿Qué es esto? Es un interruptor inteligente que podemos incorporar en nuestros interruptores normales que tenemos por casa y hacerlos o convertirlos inteligentes. Este mini Sonoff lo tenemos gracias a los amigos de Banggood. Podemos hacer que un interruptor normal de casa podemos controlarlo a través de nuestra aplicación de Ewelink y encenderlo, apagarlo, temporizarlo, muchas posibilidades. Como veis, bueno, es el mini y la verdad es que es mini porque es muy pequeñito. Ya veis que es minúsculo, es pequeño respecto a sus hermanos que conocíamos. Por ejemplo, aquí tengo el Dual de Sonoff también. Aquí veis la comparativa de tamaño. No tienen las mismas cualidades, especificaciones y no están pensados para lo mismo ni para el mismo consumo, pero los demás Sonoff que conocíamos tienen un tamaño similar a este. Ahora tenemos este mini Sonoff que podemos incorporar dentro de las cajas de nuestros interruptores. Ahora lo veréis. Lo primero que tenemos que hacer es averiguar qué cajas tenemos detrás de los interruptores. En este caso, la caja que tenemos es redonda y es muy pequeña. Y, es imposible colocar el mini Sonoff, no cabe. Y encima tenemos cables que son pasantes, peor todavía. Y por supuesto el Sonoff cabe muy justo dentro, pero tampoco hay profundidad. Y entonces todo junto no es imposible meterlo. No cabe. Las cajas estas antiguas de este modelo, pues no nos caben. Entonces yo en mi caso tengo varias cajas de estas, de cuando se hizo el edificio, son antiguas. Por ello van con las grapas, no van con los tornillos de fijación de la caja universal, que es la típica que se monta ahora. En este caso tenemos un aplique de pared y un interruptor. Voy a instalar un Sonoff, un mini Sonoff aquí en este interruptor para este aplique. Y voy a aprovechar que tenemos instalado en este pasillo un sensor de movimiento para cuando pasemos que no se nos encienda la luz. Este interruptor lleva caja universal, tiene una caja de aquellas más actuales y es más grande y cabe perfectamente el mini Sonoff. Ahora lo veréis. Como veis, el interruptor este tiene tres cables. Uno que es el de la lámpara, el del aplique, y los otros dos están juntos en el otro contacto. Es de un interruptor que está al otro lado de la pared. Ya hemos pasado los cables de alimentación del mini Sonoff para alimentarlo desde nuestra caja de empalmes a través de los tubos de conexión. Y este marrón es el que va directo al portalámparas, a lo que es el aplique de pared que tenemos justamente encima. Acordaros que el de la lámpara va en el out. Este mini Sonoff solo tiene una salida out, de salida. Estos dos cables, como ya tenemos todos los cables necesarios para el mini Sonoff, no nos hacen falta. Entonces lo que hago es sacarlos y alimentar el interruptor que tengo al otro lado de la pared ya directamente con uno de ellos. Porque a este mini Sonoff que tenemos ahora mismo en imagen ya tenemos la alimentación,
el marrón este que es el de la lámpara, y ahora únicamente hará falta el S1 y S2, que son los del interruptor, que son estos mismos que estoy conectando ahora. La conexión del interruptor en el S1 y S2 es indistinta, da igual cómo lo conectemos. La cuestión es que tienen que ir los dos cables en esas dos posiciones, S1 y S2. Como veis, el Mini Sonoff entra perfectamente dentro de la caja, y he pasado a través del interruptor lo que es la antena. ¿Veis? Ya parpadea, tiene tensión, y iluminamos lo que es el aplique. Cuando está encendido y cuando está conectado el Mini Sonoff, se enciende en rojo. Ahora lo que vamos a hacer es configurarlo. Para ello tenemos que pulsar el pulsador que tiene el Mini Sonoff unos 5 segundos, 5 o 6 segundos, hasta que parpadee diferente. Como veis, ahora está parpadeando más rápido, en color azul. Hacemos la búsqueda en el eWeLink, nos encontrará el dispositivo y lo nombramos como más nos guste, por la zona, por la función que vaya a hacer. Yo lo voy a poner pasillo, porque va a ser la luz del pasillo. Y ya la tenemos creada. La verdad que es instantáneo la encendida. Ahora solo queda montarlo. Ahí veis asomar lo que es la antena, porque la voy a aprovechar y vamos, yo supongo que la función de esta antena es que esté más a la vista, más al exterior. Entonces lo que lo voy a hacer es conectarla, ponerla en la tecla, pegada en la tecla. La ponemos en un sitio que no nos estorbe para la fijación de la tecla. Yo la he puesto en el centro, que va perfecto. Y ahí la tenemos. Ya nos enciende a través de nuestro interruptor y el Mini Sonoff. Y la podemos encender a distancia. Apagar o encender. Y veis que se enciende y se apaga. Corresponde una cosa con la otra. Nos indica que está encendida y nos indica cuando está apagada. Bueno, os he dicho que íbamos a configurar lo que es la luz que se encendiera al pasar, que nos detectara el movimiento con la luz del pasillo. Entonces lo que vamos a hacer es crear una escena. Para crear la escena vamos a añadir escena a la parte de abajo inferior del programa. Le damos añadir escena. Vamos a crear un nombre. Vamos a darle un nombre a esto. Luz pasillo. Luz pasillo. Vamos a añadir la condición. Elegimos dispositivo maestro. Como los sensores de movimiento yo lo tengo en central alarma, voy a darle a central alarma, y como hay varios sensores, entre ellos los de humo, la puerta de entrada, recibidor, habitaciones, yo este es el del pasillo de las habitaciones. Lo doy a habitaciones, guardar, ya lo tenemos todo, confirmamos. Ahora creamos en realizar, ya hemos hecho la condición, ahora en realizar añadimos lo que queremos. Señalamos pasillo, queremos que se encienda y lo guardamos. Confirmamos. Podemos crear un horario que se repita todos los días, solo los lunes o cuando queramos, solo los fines de semana. Bueno, podemos hacer virguerías. Que solo se conecte por la noche, por ejemplo. Por ejemplo, a partir de las 12 de la noche
De las 12 hasta las, pues no sé, me voy a levantar a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana o 5:30, pues que se active. Que trabaje a través de sensor de movimiento. Luego no, luego normal. Aquí lo tenemos, por ejemplo, 5:30. Eso si queremos hacerlo. Lo tenemos en 24 horas. Lo confirmamos. Ahora tenemos creado lo que es luz pasillo, que va a ser cuando nos detecte el sensor de movimiento, se nos encenderá la luz del pasillo. ¿Qué pasa si nos detecta que va a estar 24 horas encendido? Pues lo que hacemos es en pasillo, aquí, arriba de los 3 puntitos, señalamos en ajustes y nos vamos aquí a pulso. Activamos pulso, duración de pulsos, y yo lo tengo marcado en 30 pulsos, que son como segundos. ¿Qué pasará? Cuando nos detecte el sensor, la luz se encenderá durante 30 segundos. Ahora, pasados los 30 segundos, se apagará. Cuando nos vuelva a activar o notar la presencia, pues volverá a encenderse. Si pasamos 2 veces seguidas, pues se va acumulando los segundos, 30 segundos, y a los 20 volvemos a pasar, vuelve a temporizar otros 30, así. Y bueno, como es un dispositivo tan pequeñito, lo podemos poner donde queramos. Si nuestras cajas de los interruptores no nos cabe, pues podemos buscar otros puntos donde ponerlo. En las cajas de empalme, de conexiones, y yo en este caso lo voy a poner aquí en el cuadro de luces, porque es el único sitio donde puedo ponerlo en el recibidor. Así que lo voy a poner en ese rinconcito, y porque a través de la caja de conexiones principal, pues es por donde pasa la luz del recibidor. Que no debería, pero bueno, estaba hecho así. Y como tengo un hueco ahí en la derecha, pues ahí lo vamos a poner. La antena voy a ponerla fuera del cuadro. Para que tenga la máxima cobertura posible. Y como veis, se puede poner en cualquier punto. Cuando os encontréis una caja de un interruptor que es que no puede caber, que no cabe dentro del mini Sonoff, intentar ponerlo en la caja de conexiones que tenemos, o arriba o abajo, según la instalación. Ya veis que lo podemos poner e instalar en cualquier punto. Aquí está apagada, pero la luz está encendida. La apagamos, se enciende. ¿Vale? Entonces, ahora, cuando tienes que enfocar aquí arriba, cuando abramos la puerta, ¿se ve eso? Vale. Cuando abramos la puerta, envía una señal y se enciende la luz. Me pongo aquí. Y nos indica de que el recibidor está encendido. Transcurridos los 30 segundos, pues la luz automáticamente debe apagarse. Vamos a esperar que pasen esos 30 segundos, eternos, pero bueno, son 30 segundos, y se apaga la luz. ¿Bien? Vale, entonces cada vez que entremos en casa, la luz se encenderá automáticamente. ¿Te parece bien? Vale, ya puedes apagar.
El mini Sonoff incorpora entradas y salidas, solo una salida, y la posición para nuestro interruptor, que os lo voy a dibujar ahora mismo. Como lo está en blanco y apenas se diferencia, pues lo voy a dibujar aquí, lo que pone. Aquí es donde va nuestro interruptor de casa. El que tenemos en casa, pues podemos conectarlo directamente aquí. Pero esto no es lo más importante. Necesitamos neutro y línea para alimentar nuestro mini Sonoff. La bombilla la vamos a dibujar. Aquí tenemos nuestra bombilla, que estará alimentada por la salida de nuestro mini Sonoff. La entrada de línea por dentro está con un contacto normal abierto que cerraremos cuando le demos la orden, y nos encenderá la bombilla. Gracias, porque tendremos también en la bombilla neutro. Bien, entonces esto es lo más simple que podemos hacer. Normalmente los interruptores que tenemos en casa, lo más común, más normal, como decía, en nuestro interruptor, en nuestra caja, una vez que ya hemos sacado el interruptor de la pared, solo vamos a encontrar, lo más normal, dos cables. Vamos a tener el de la bombilla, el que va directo a la bombilla, y uno de línea. Para poner nuestro mini Sonoff nos vamos a necesitar este de línea, y vamos a tener que pasar otro cable a nuestra caja, que sea el neutro, ¿vale? Entonces, teniendo el de la lámpara, el neutro y el de línea, con estos tres ya podemos instalar nuestro mini Sonoff dentro de nuestra caja, detrás del interruptor. Ahora lo veréis. Entonces vamos como si lo fuéramos a conectar. Bien, hemos dicho que hemos pasado un cable más, tenemos el de neutro y lo vamos a conectar en nuestro mini Sonoff. El de línea también lo vamos a conectar, y lo vamos a conectar en el de línea in de nuestro mini Sonoff. Luego, el de salida, este de salida out, vamos a alimentar este cable. Este cable lo vamos a conectar en out para que nos encienda la bombilla. Cuando la salida del mini Sonoff lo activemos, que alimentemos la bombilla y se nos ilumine. Bueno, luego esto es lo más sencillo. Sí, así ya podríamos hacerlo temporizado, eso sí, sin interruptor. Luego tenemos que montar el interruptor. El interruptor que montemos, vamos a dibujarlo así, tiene dos cables. Pues estos dos cables van al S1 y al S2. Al S1 y al S2. Cuando le activemos nuestro interruptor, le diremos al mini Sonoff: actívate. El contacto interno del mini Sonoff se cerrará y nos encenderá la bombilla. Independientemente, luego podemos tener temporizado a X segundos una temporización para que la bombilla se apague a los segundos que le estemos marcados. Una cosa importante es que si ponemos temporización al mini Sonoff, tendrá temporización tanto por el interruptor, o sea, cuando le demos el interruptor,
correrán esos segundos y se apagará. Bien. Yo tengo en mi recibidor, tengo montado un conmutador que lleva dos cables de uno a otro. Este coge la línea, este coge la lámpara, y la lámpara a su vez coge línea de la caja de empalmes, la caja de conexiones, y con esto ya encendemos la luz. Yo quiero poner aquí, bueno, he puesto mi Sonoff instalado aquí, pero claro, mi mini Sonoff, este que tengo instalado en el recibidor, lo tengo con unos 30 segundos que se apague, y a su vez lo tengo puesto que cuando detecte el sensor de la puerta, sensor de contacto de imán, detecte que se abre la puerta, que se ilumine, empiecen a correr estos 30 segundos y se encienda la bombilla. Una vez pasados los 30 segundos, la bombilla se apagará. ¿Pero qué me pasaba? Entonces, claro, si yo encendía por uno de los dos, encendía la bombilla, pero quería tenerla más tiempo, fija, o que no se apagase, seguían corriendo esos 30 segundos. Yo quería que eso tuviera dos funciones. Una, interruptores, normal, como siempre, encendido, apagado, y hasta que no desconecte, hasta que no pulse uno de los dos, que no se apague la luz, pero a su vez que tenga esos 30 segundos al abrir la puerta de la calle. ¿Qué es lo que he hecho? He alimentado, como estaba cerca del cuadro eléctrico, del pequeño cuadro eléctrico que tengo en casa, pues yo he alimentado mi mini Sonoff, lo he alimentado. Este cable de línea que tengo aquí es el mismo que ahora mismo está alimentando la bombilla a través de los conmutadores. Es el mismo. ¿Qué he hecho? Le he hecho esto. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de los interruptores, que estén pulsados o no estén pulsados, cuando el mini Sonoff detecte que se ha abierto la puerta y empiezan a correr los 30 segundos, me dará salida por el out y me encenderá la bombilla. Ya digo, es independiente a los interruptores. Esto solo se puede hacer si este cable de línea que alimenta el mini Sonoff es el mismo que alimenta normalmente la lámpara por los conmutadores. No sé si me explico, ¿eh? En esta instalación, para el control de un conmutado, en un conmutado hay dos conmutadores que siempre llevan entre ellos dos cables. Uno alimenta, como sabemos, la lámpara, otro coge la línea y nuestra lámpara coge de la caja de conexiones el neutro. Para trabajar esto con el mini Sonoff, lo que ellos recomiendan es que esto, lo que pasa que es hacer muchas modificaciones en la instalación, pero recomiendan que esto esté así. Esto esté así, está un conmutado, pero a través de estos contactos del mini Sonoff, el S1 y el S2. Entonces lo que hay que hacer es alimentar nuestro mini Sonoff
y de aquí alimentamos nuestra lámpara. Y sería la instalación, pero imaginaros que este interruptor, este conmutador está en un pasillo de 10 metros de largo y este está en la otra punta, otros 10 metros de largo. Y el mini Sonoff o lo ponéis en un lado o lo ponéis en otro. Yo le instalaría en el que tenga la conexión a la lámpara. Pero bueno, esté en un lado o esté en otro, tenéis que pensar de que este cable tenéis que llevarlo a la otra punta, a esos 10 metros de pasillo. Así sería la conexión de un conmutado. No os voy a decir la del cruceamiento porque la del cruceamiento es igual. El cruceamiento sería así. O sea, dos entradas, dos salidas. Más o menos sería lo mismo. Necesitáis llevar una de las conexiones al otro lado. La verdad que tiene muchas posibilidades. Y según vayáis pensando, se os ocurrirán más cosas para poder instalar. Y como es tan diminuto, podéis instalarla, vamos, hasta dentro de un ordenador y hacerlo apagar a distancia. O encenderlo a distancia. Millones de cosas. Gracias a un relé. Tenéis que pensar de que este mini Sonoff marcan 10 amperios máximo de consumo. Nos marca eso, 10 amperios. No se ve porque está grabado, no está escrito. Es una grabación. Pero bueno, aquí tenéis el mini Sonoff. Un buen invento, pequeño y la verdad no muy caro. Bueno, como sabéis, os dejaré en el enlace del mini Sonoff en la descripción por si os interesa comprarlo. La verdad que es algo muy interesante y vamos, al que le guste experimentar es un buen invento. Bueno amigos, esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.